Radio Numancia, radio libre, donde las personas pueden decir lo que sienten y lo que piensan. Estamos en el programa número 3 de Debajo del Sombrero y aquí estamos con Baruch Rojas, que él estudió historia. Y vamos a ver qué hay bajo el sombrero. Ay, pues hay historia. Aquí está. Y pues cuéntanos, Baruch, ¿cómo estás? No, pues yo estoy muy bien, bien cómodo aquí en este estudio árabe o casita, casa, me siento como en mi infancia. Ok, qué bueno, así más cómodo, ¿no? Sí, estoy totalmente cómodo. Perfecto. Y Baruch, ¿qué es la historia? ¿Esto es un examen, Frauke? No es un examen, claro que no, tú relájate. Ok, yo me relajo. Pues la historia, lo que yo considero es la serie de acontecimientos o hechos de la humanidad desde su origen hasta el día de hoy. Ok, Puede ser historia lo que acaba de pasar aquí afuera, ¿no? o sea, todo lo que ha pasado. Todo lo pasado es historia. es historia. Obviamente la historia tiene como sus maneras de estudiarse Claro. y su periodo de antigüedad. Ok. ¿Y tú por qué estudiaste historia, Baruch? Pues mira, yo no terminé la carrera de historia, soy un burro. Pero bueno, estudié historia porque desde pequeño me apasionó. Ok. Una de mis carreras de los estudios es la licenciatura en historia. Estuve y conformé parte de la primera generación de la licenciatura en historia de la Universidad Autónoma de Querétaro. Y me salí por azares de la vida, ¿no? ¿Y qué es lo que te apasiona de la historia? ¿Qué me apasiona? Siempre desde pequeño me gustaba las clases de historia, no sé por qué. Mi papá hablaba mucho de historia en la mesa, en la comida, y aparte yo me fui enamorando con las clases de historia, a pesar de que tuve a pésimos maestros, lo digo. Sí, claro. Hubo buenos, muy buenos maestros que me enseñaron historia, pero hubo otros que eran pésimos, porque en este país como que a los maestros no les gusta la historia, algunos, otros sí les encanta. Entonces me encantaba todo esto de Benito Juárez, Maximiliano, y creo que el hombre tenemos algo como de nostalgia hacia el pasado, Claro. y por eso decidí estudiar historia. Ok. Sí, la historia es una de las cosas que hacen diferente al hombre de los demás seres vivos, por eso el tema. Y Por eso está debajo del sombrero, ¿no? por eso está debajo del sombrero. Porque debajo del sombrero es el pensamiento del, Claro. Está del el ser cerebro humano, del ser ¿no? humano. Ok, muy bien. Y Baruch, ¿para qué sirve la historia? Para muchas cosas. No, principalmente la historia nos sirve para no repetir los mismos errores. Que creo que a los políticos les haría falta una clase de historia, o pasaron de noche todas las historias desde primaria, secundaria, preparatoria y algunos universidad, porque algunos se supone que estudiaron ciencias políticas o sus asesores estudiaron ciencias políticas, pero nos sirve principalmente para no repetir los hechos o los errores, o para mejorar los aciertos de la humanidad, o para sensibilizarnos y conocer nuestro pasado, porque todos queremos saber de nuestro pasado. Tú en algún momento le preguntaste una vez a tu papá o a tu abuelita, oye, ¿cómo eras de joven? ¿Qué te gustaba? ¿Qué hiciste, verdad? Claro. Todos añoramos el saber nuestros antepasados y qué hacían. Conocer el pasado. Conocer el pasado. Y dicen que la historia es aburrida, pero más bien es que no hemos sabido cómo enseñarla, porque todos se maravillan cuando vas a algún lado y en la casa de alguien tienen una máquina de escribir vieja, por ejemplo, Claro. o un telar, y todos, mira, ¿y esto cómo se usa? Y la gente explica y todos se maravillan. Pero ya en las escuelas Es como... es un poco aburrida la historia, justo por lo que te decía. Algunos maestros no tienen la pasión de la historia. Y más creo, no está el problema en la secundaria, en la universidad, porque se supone que ahí son docentes que se especializaron en historia, ¿no? Claro. Pero tiene que ver más
con los docentes de primaria, las maestras de primaria y los maestros de primaria, que como que le echan más énfasis a las matemáticas o al español. Y matemáticas. Ajá, y se les olvida la historia o lo pasan como de noche y quieren pasar las unidades rápido. No digo que todos, porque hay maestras de primaria y maestros que hacen proyectos muy padres sobre la historia. Bueno, a mí cuando tú nos dabas clases de historia de Querétaro, ya te eché de cabeza. Cuando tú nos dabas clases de asignatura estatal, a mí, yo antes la historia la odiaba y todas las reprobaba y era así como, oh, es que aburrido. Ni siquiera lo leía para estudiar los exámenes y me aprendía cosas así como de las evaluaciones. Te aprendes como los datos a fuerzas, ¿no? Sí, como las fechas, por ejemplo, pero ni me las aprendía, nada más. Decía que me las aprendí y por eso reprobaba. Pero ya como que contigo hasta se me hizo divertido y todo, y se me hacía como entretenida la clase y ya me comenzó a gustar un poco la historia. Porque creo que así debe ser divertido. La historia tiene que ser divertida, porque nos gusta, pero tenemos que buscarle la manera de por dónde, ¿no? Sí. Y encontrar el interés. Y una clase de historia conlleva también filosofía, matemáticas, biología, conlleva de todo, ¿no? Sí. Y cuando uno ya empieza a hablar de la historia en el pizarrón y va hilando todos los temas, a la gente le va apasionando porque se encuentra en alguna parte de ahí, ¿no? Incluso hay gente que se enamora de la historia porque son unos románticos, de la historia de Maximiliano y Carlota, sí. Porque pobre Carlota vivía enamorada y eso sí era una historia de amor y el otro ni la pelaba, ¿no? Como sí, cosas sí, así, claro. Que tal vez no la pelaba en el sentido amoroso, pero la trataba justamente como una princesa y esa es la parte O sea, se enamoran de una parte de la historia. Sí, de hecho así debe ser porque es imposible enamorarse de toda la historia o conocer toda la historia. Claro. Claro, o sea, de alguna manera la tienes que ver y la tenemos que ver desde la primaria hasta la secundaria, la prepa más o menos, y vamos viendo desde paleohistoria hasta historia moderna, ¿no? Sí. Pero a todos siempre nos cautiva una cierta parte de la historia. Claro. Oye, Baruch, ¿y qué, como un historiador, por ejemplo, qué características tiene que tener para poderse llamar historiador aparte de ¡Guau! ¡Qué buena pregunta! Fíjate que hay un libro bien bonito que se llama Una invitación a la microhistoria. Okay. Y hay otro que se llama El oficio de historiar, si no mal recuerdo, que son de Luis González y González. Okay. Luis González y González fue un gran historiador, me parece que de Michoacán. Y él habla de las características o de los rasgos de los historiadores. Y una de ellas decía que primero separaba lo que es un anticuario y un cronista de un historiador. Okay. ¿No? ¿Qué diferencias tienen? El anticuario es aquella persona que guarda artículos viejos. Okay. Y que los puede vender, ¿no? O que Claro. se dedican como en los bazares, que ahora está muy de moda. Antes se le llamaba anticuarios, ¿no? Ahora es un bazar, ¿no? Por cuando se vuelve hipster la situación. Pero antes los anticuarios eran personas que a la gente se les hacía algunos aburridos porque estaban metidos en una casa vieja donde guardaban libros, camas, ¿me explico? Cosas así, lo que ahora es un bazar. Luego están los cronistas. Y los cronistas lo único que se dedican a hacer es una crónica, así viene su nombre, una crónica de algún hecho o suceso de cierto lugar. Ajá. Por ejemplo, en Querétaro tenemos los cronistas municipales. En cada municipio hay un cronista. Okay. Hay uno o dos. Uno es nombrado por el municipio y es pagado por el municipio. Y hay un cronista honorario. Una persona o un adulto que le apasiona la historia, que por su tiempo de vida ha acumulado experiencia en la historia y que cuenta anécdotas del lugar, ¿no? Okay. Aquí en Querétaro antes era el cronista licenciado Roberto Servín. Okay. Ahora tenemos otro cronista y también honorario tenemos al licenciado Alfonso Camacho. Ellos van haciendo este tipo de crónicas, sí investigan,
investigan entre la gente, preguntan en algunos libros. O sea, lo cuentan como anécdotas de la gente y de ellos. Ajá, como la historia que contamos todos en Claro. colectivo, como el imaginario colectivo, ¿sabes? O sea, pues que todos saben que en Querétaro, no sé, se imaginan que Maximiliano tenía algo y entonces lo investigan, pero con lo que dice la gente y luego lo juntan con algunos libros. Luego está la parte del historiador, que más que nada el historiador se dedica a la investigación Ok. y a publicar libros, claro, también artículos y crónicas Ah. y todo. Atrapar como la información. Atrapar la información exactamente de fuentes primarias o de fuentes secundarias. ¿Y cuáles son las primarias y cuáles son Las primarias yo creo que porque ahorita me agarras en curva, dirían. No, las primarias tienen que ser las más cercanas a, ¿no? De quien ha hecho una investigación, o ese libro directamente, o el legajo. Ajá. Legajo le llamamos a las hojas o a los archivos que están justamente, válgame la redundancia, en los archivos históricos. Ok. Ajá. Hay archivos históricos, archivos de abogados, en México hay un montón de archivos de acuerdo a lo que tú estés buscando. Aquí tenemos el archivo histórico, tenemos el archivo de la casa jurídica, ajá, donde se van archivando los expedientes de las demandas y de todo esto. Ok. Y conforme pasan los años se vuelven parte de la historia. Pasando 50 años más o menos, se vuelve histórico y deja de ser un archivo simplemente administrativo. Ok, ok. Pasa a ser ¿Cuántos histórico, años? como 50 años aproximadamente. Y es cuando puede salir la historia a la luz pública. Estás autorizado ya a sacar la información. Digo, porque el poder o los políticos no quisieran que se sacara luego la información. La información, claro. Ajá. Entonces ahí encuentras los expedientes y esas serían las fuentes primarias, los libros. Ajá. Y las secundarias podría ser lo que vivió terceros o lo que saben padre, terceros. como Ajá. O las una experiencias. película, un documental más que nada, porque una película Sí, pues sí. tiene parte de ficción, ¿no? Los documentales, las crónicas de los abuelos. Ajá. Es que a mí me dijo mi papá que por aquí pasó Venustiano Carranza o Madero. Ajá, y entonces ahí te va Esas cosas ayudando. eran como- Entonces el historiador es como un investigador privado Ok. que va desarrollando todo lo que pasó, ¿sabes? Pero no con personas vivientes. Hay unas que sí, porque por eso digo, vas con los abuelos y les preguntas ¿Y del qué? barrio que estás haciendo la investigación o de donde sabes que estuvo Zapata, por así decirlo. Pues aquí estuvo Zapata en tal año, entonces vas con los ancianos. Los ancianos, algunos puede que lo conocieron, puede que no, que su papá o su abuelo les contó que ahí se bañó, ¿no? Qué padre. Y que ahí estuvo. Claro. Entonces tú vas teniendo, y entonces vas hilando si estuvo o no estuvo, porque en tal expediente aparece que ¿Qué tal caminó día por... estuvo acá? Ajá. Entonces, sí estuvo aquí. Y ya le preguntas a otra persona y van armando todo. Y van armando la historia, ¿no? Van armando la historia, por eso es como un detective. Qué padre. Exactamente. Y oye, Baruch, ¿cómo se divide la historia? ¿En qué como etapas? ¿O cómo se podría dividir? Pues primero tendríamos que dividirla en dos partes muy grandes, creo yo. Primero tendríamos que hablar de lo que casi no hemos... De lo que consideramos. Estoy viendo que dice, me sigue mandando el programa de antier, bueno, del cadáver. Escuchen su programa Cadáver Exquisito. Ahorita vamos por eso. Va. Ok, estábamos en ¿Cómo las se divide divisiones. la historia? Hay dos grandes divisiones y que no hemos hablado, porque hemos hablado solamente de la historia. Ajá. Pero, ¿y dónde queda la paleohistoria o la prehistoria, no? Entonces, esas son las dos grandes, creo yo, a mi parecer, divisiones de la historia. La paleohistoria o la historia, la prehistoria, son antes del origen de la escritura. Ok. Y después de ahí para acá, a partir del surgimiento de la escritura para acá, Ya se es llama historia. historia. ¿Por qué? Porque la historia, como te acabo de decir, se rescata de los escritos, se registra. Aunque no queramos registrarlo para que algún día se haga historia, pero lo tenemos que registrar. Los egipcios registraban la cantidad de granos
que entraban en sus... Claro, o sea, registraban lo que pasaba. Ajá, ¿no? sus almacenes, ¿no? Claro. Se tiene que, porque como estaban en el desierto, pues tenían que guardar cierta cantidad de granos para sobrevivir si las cosechas no les daban, Claro. ¿no? Entonces empezaron a registrar los granos, entradas y salidas, la cantidad de ganado que tenían, todo este tipo de cosas. Entonces cuando pasan los años nosotros podemos saber que efectivamente ellos podían consumir más sorgo que avena, ¿no? O sea, podemos saber eso porque había un inventario. Claro, por lo que escribían. Claro, se quedaban los registros en los papiros y a través podemos saber eso. Cuando no hay un escrito antes de la historia se le llama prehistoria o paleohistoria, porque no hay una fuente primaria que nos indique si de verdad existió o pasó ese hecho. Claro, están los paleontólogos y los arqueólogos y los antropólogos físicos que se dedican a investigar eso a través de los huesos y del carbono 14 y de saber todo ese tipo de cosas, los fósiles, pero pues te da ciertas cosas, pero no te da los hechos, claro. ¿No? Te da más bien lo más biológico y lo más natural. Pero no sabes si de verdad ahí hubo una revuelta o no, sí, claro. O quién mandaba ahí, ¿me explico? Sí, hasta que no encuentras los registros. Claro. Entonces esas son las dos partes más importantes de la historia. Y luego creo yo que la vamos a empezar a dividir después de la prehistoria en edad antigua. ¿La edad antigua cuál es? Lo que llamamos las grandes civilizaciones. Ok. Ajá. Los griegos, los egipcios, las primeras grandes civilizaciones van a empezar ahí. Ok. Después vendría la Edad Media, que es la que dura más tiempo, que duró 10 siglos, me parece, del siglo V al siglo XV, si no mal recuerdo. O la Edad del Oscurantismo, que también es la Edad Media, le llaman así porque pues había después de haber tenido las grandes civilizaciones y las aportaciones de los griegos, de los egipcios, de los mayas, de los aztecas, de todo esto, en la Edad Media hay como un decaimiento del crecimiento intelectual, claro. Y humano, y después pues, por eso se llama el oscurantismo, ¿no? El hombre cae más como en lo más animal otra vez, ¿no? Sí. En el alcoholismo, en las creencias, porque la Iglesia Católica dominaba como todo. Lo de las brujas. Ándale, ¿no? Todo ese tipo. Y después viene el Renacimiento. Después del Renacimiento me parece que es... Ando muy perdido, a ver, ayúdame. Creo que después de la Edad Media, aquí al menos en lo que yo investigué, decía que es la Edad Moderna. La Edad Moderna, efectivamente. Y luego la Edad Contemporánea. Y la Edad Contemporánea, que hay hechos que los van marcando, ¿no? Claro. Se dice que no puede cambiar la historia de la noche a la mañana, pero sí hay hechos históricos que a partir de ahí los historiadores marcan el cambio. Para la Edad Moderna pues tendría que venir la toma de la Bastilla, la Revolución Francesa. Sí. Y ahora en la actualidad también se considera, hay algunos ideólogos, historiadores o filósofos que dicen que también está la era posmoderna. ¿Posmoderna? Ajá, el posmodernismo. Después de la modernidad hay otros que no, sigue habiendo como un pleito que si existe o no, claro, existe la posmodernidad, porque es a través de los filósofos, a través de que si hay una evolución de la mente humana, porque con los derechos humanos de la toma de la Bastilla sí hay una evolución y se cree que desde entonces no ha habido una evolución, porque todavía hay explotación de la gente, claro, una serie de cosas, pero los que sí creen que el hecho histórico para cambiar a la posmodernidad sería la caída del muro de Berlín. Okay. En el 89, si no mal recuerdo. No sé. No. Más o menos. Eso sería a grandes rasgos las etapas. Eso va a ser en la historia, digámosle, mundial. Okay. Pero a la par o a la otra parte tenemos las divisiones de la historia de México. Claro. Y otro hecho histórico que va a marcar mucho y los historiadores de ahí van a plantear es el nacimiento de Cristo. El nacimiento de Cristo, sí, por eso antes de Cristo y después de Cristo. Claro, antes de Cristo, después de Cristo. Obviamente después hay personas que no son religiosas
o que empiezan ahí a pelearse, ay, ¿por qué? ¿Por qué tienes que ser Cristo? Y me explico, Sí, claro. todo ese tipo de cosas. Y entonces los historiadores, ya para que no haya pleito, en algunos libros le llaman antes de nuestra era o después de nuestra era, y se marcó el nacimiento de Cristo como el año 0. Ok. Entonces del año 0 para acá empieza el año 1, así hasta llegar al año que vivimos, y del 0 para atrás es -1, -2. Ok. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Y si no aparece menos, pues dice antes de nuestra era o antes de Cristo, y ya sabes que es menos tanto. Claro. ¿Te parece que nos vamos a un corte? Perfecto. Bueno, pues ahorita tenemos música de... Oye, acabo de perder el papelito. ¿Qué canción era? Se llama Sticks and Stones. Sticks and Stones de Mora. Sí. Que Luis, en Mora, él toca, creo que... ¿Qué toca él? El bajo. El bajo. Y pues esa canción está muy padre, escúchenla. Es verdad.
Ochoa, a Magenta Eugeni, Sí, a María Eugenia Medina. ¿sí? No, Y no es Medina, pero es María Eugenia. Eugenia, sí, algo. Se me olvidó, amiga, ¿cómo te llamas? Y bueno, ¿te parece que leemos preguntas de un obrero que lee de Bertolt Brecht? Bertolt Brecht, claro, Bertolt Brecht. adelante, a ver. ¿Quién construyó Tebas, la de las 7 puertas? En los libros aparecen los nombres de los reyes. ¿Arrastraron los reyes los bloques de piedra? Y Babilonia, destruida tantas veces, ¿quién la volvió siempre a construir? ¿En qué casa de la dorada Lima vivían los constructores? ¿A dónde fueron los albañiles la noche en que fue terminada la muralla china? La gran Roma está llena de arcos de triunfo. ¿Quién los erigió? ¿Sobre quiénes triunfaron los césares? ¿Es que Bizancio, la tan cantada, solo tiene palacios para sus habitantes? Hasta en la legendaria Atlántida, la noche en que el mar se la tragaba, los que se hundían gritaban llamando a sus esclavos. El joven Alejandro conquistó la India. ¿Él solo? César derrotó a los galos. ¿No llevaba siquiera cocinero? Felipe de España lloró cuando su flota fue hundida. ¿No lloró nadie más? Federico II venció en la Guerra de los 7 años. ¿Quién venció además de él? Cada página una victoria. ¿Quién consignó el banquete de la victoria? Cada 10 años un gran hombre. ¿Quién pagó los gastos? Tantas historias, tantas preguntas. Wow. Pues, ¿qué te parece, Baruch? Me parece excelente y escogiste un autor que me encanta. Ok, cuéntanos Me de él. encanta Bertolt Brecht porque él era teatrero, Ok, como igual tú. que yo, sí. Él era teatrero y fíjate que Bertolt Brecht, le encantaba la historia también y tiene por ahí ciertos versos de la historia. Hay que dice que hay hombres que luchan un día y son buenos y va diciendo, ¿no? Claro. Hasta los imprescindibles, que está al principio de una canción de Silvio Rodríguez. Ahorita no me acuerdo bien del Ok. verso, pero si no, ahorita lo leemos Va, va, va. al final. Y él trabaja el teatro con los grupos de obreros. Él es, si no me recuerdo, socialista o comunista. Tiene estos ideales. Entonces trabaja con los obreros saliendo de las fábricas en las noches. Monta obras respecto a la crítica, a un materialismo histórico marxista o criticando lo que decía la Biblia. Ok. ¿Sabes? Tiene ciertas... Pues eran como protestando sus... Sí, protestando todo lo que él creía que no, pues, era un abuso de poder hacia la gente. Claro, como en este poema dice, ¿no? Como en ese poema, y va hablando pues de las grandes civilizaciones y Que te donde... cuentan la historia de los que están encabezando todo, pero no de los... Por ejemplo, ¿dónde están los albañiles que hicieron Claro, la muralla china. la muralla china, ¿no? O todos los miles que trabajaron en subir las piedras a las pirámides, Claro. por ejemplo. O las cabezas olmecas, ¿no? Sí. Que se siguen haciendo investigaciones de cómo movieron esas piedras para llegar ahí, porque el chiste no era esculpirlas, sino que en la zona donde fueron encontradas las cabezas olmecas, que me parece No que es estaban. la Venta, Tres Zapotes, de la cultura olmeca, que es nuestra cultura madre, no estaban ahí esas piedras, estaban a kilómetros de ahí, Sé cómo las en movieron, una parte ¿no? de Veracruz, pero era kilómetros de ahí. Entonces se han hecho investigaciones de cómo hasta con grúas, cómo levantar las piedras, y no pueden las grúas. Entonces dicen que cómo era posible que en Que aquellos la tiempos gente, sí, claro. pudieron mover y cómo las pudieron mover, y entonces no. Esto sí es un materialismo histórico, que es lo que dice Marx, ¿no? La explotación del hombre por el hombre, Y entonces, ¿dónde nos van a contar eso? O los que hicieron la Capilla Sixtina, y no hablo de nuestro gran pintor, sino hablo de quienes erigieron la Capilla Sixtina o el Vaticano, ¿no? Por ejemplo, Claro. si fue dirigido por alguien, por un gran artista, pero ¿dónde están los nombres de todas las personas que construyeron eso? O Sí, aquí o sea, en no te- Santa te Rosa de cuentan, ¿no? Viterbo, por ejemplo, que es una joya, Santa Rosa de Viterbo, pero no sabemos, O en las guerras, los miles que murieron, ¿no? claro, los miles o los millones que O murieron. ganaron. Pero Que se nada, le atribuye, por ejemplo, a las guerras, los esclavos, ¿no? Antes sí los mataban, y después, conforme va la historia, van diciendo, no, necesitamos gente.
y entonces no los matan, sino los toman como esclavos, Claro. para que ellos les ayuden a construir pues esas grandes cosas. Pues esos albañiles. Claro, pero ¿dónde están? Sí, claro. ¿Dónde están los nombres del sudor de esa gente y del sacrificio, y quizá a veces en condiciones que no eran humanas, como no darles de comer, ¿verdad? Claro. Y bueno, Baruch, también, bueno, a mí mi papá lo que me ha contado es que generalmente el que escribe la historia es el vencedor, ¿no? El que ganó es el que escribe la historia, entonces es como una interpretación del que ganó. Sí, mira, se escribe la historia de ambas partes, Claro, pero la que sale a la luz pública o se publica, pues es del ganador, ¿no? claro. No de los vencidos. Pero sí hay historias por ahí publicadas de las otras partes. Sí, Pero obviamente, como estamos justamente hablando de una parte no tan bonita de la historia, que cuando se escribe la historia, los que están en el poder no les conviene que salga cómo llegaron al poder, y entonces mandan quemar ok, las cosas. Y tampoco le conviene a los poderosos que la gente se cultive y lea y sepa, sí, claro. porque al saber critica. claro. O por ejemplo, bueno, hay un libro, no recuerdo el nombre, pero que les prohibían a la gente leer, ¿no? El gobierno les prohibía a la gente leer porque no querían que supiera la gente, que no querían que fuera ignorante, ¿no? Sí, efectivamente, todo eso es a partir de que el Estado o los poderosos no quieren que se sepan ciertas cosas. Pero hay libros que explican, hay historias que se han hecho a través de los vencidos, ¿no? Claro. Por ejemplo, en nuestro país tenemos dos tipos de historias, se dice o cuentan los ancianos, o tú lo vas viendo conforme vas leyendo, que es una parte de los liberadores y de los liberales y otra de los conservadores. Y por ejemplo, en Estados Unidos se tiene la mayor cantidad de historia de México prehispánico, Ok, mediante otros códices que no opinan casi lo mismo que opinan los códices que tenemos en Sí, México. claro. Otros también, hay una gran biblioteca, también la historia la compran, ¿no? O sea, nuestra historia, ¿quién la compró? La compra Estados Unidos. ¿A quién le interesa más estudiar sobre nuestro país? A Estados Unidos, a los americanos o a los alemanes, pero desgraciadamente a nosotros no nos ha interesado como tanto. Últimamente ha habido como un despunte sobre el interés de lo mexicano, pero no es tanto por la historia, sino sino más por es como- una moda, Claro. ¿no? De quererse vestir como Sí. mexicanos. O de- dibujos o cosas Ajá. así, claro. Hay quienes sí lo han rescatado, pero hay quienes no. Y sí, tienes toda la razón, la historia la escriben los ganadores. Los ganadores. Aunque también hay También hay. hay otro tipo de historias que por ahí andan, o que tal vez son tan ocultas o que no se publican. En nuestro país la historia se publica a través de ciertos historiadores y mandada por Justo Sierra, primeramente, cuando va a ser secretario de Educación, que también era apasionado de la historia. Pero pues él estaba en ese momento como secretario de Educación, y a él le dicen que se tiene que publicar en los libros. Claro. Y después de Justo Sierra viene José Vasconcelos, que le debemos un montón de cosas, como la más formal educación en nuestro país. Parte de sus ideas deroga en la UNAM o en la Escuela Nacional Preparatoria. La Nacional Preparatoria es donde salen los más grandes artistas de aquel tiempo, y políticos y abogados y un montón de cosas. Pero la historia, José Vasconcelos junto con unos historiadores son los que deciden que se publica, y por Ok. eso tenemos una historia de héroes. Y ahí también es por la de los héroes, los niños, ¿o cuál? Sí, tenemos una historia de héroes, nos vendieron una historia de héroes. Claro. Por eso nos crearon los niños héroes, Sí. y por eso nos hicieron un montón de cosas, ¿no? Y nos pusieron a los buenos y a los malos. En nuestros libros de historia, el bueno es Benito Juárez, ¿no? Sí, claro. Y el malo era Maximiliano, pero o nos pintaron como muy malo a Porfirio Díaz, Sí. ¿no? Pero cada uno de ellos va a tener Su cosas lado bueno y su buenas lado malo. y cosas que Claro. no aportaron, no tanto bueno o malo, sino cosas que sí van a aportar a la historia de nuestro país en sentido positivo, al crecimiento, al desarrollo de la humanidad, a la cultivación del hombre, del
lo que hay debajo del sombrero y Sí, va a haber quienes no van a ayudar, ¿no? O sea, a veces como todos, porque todos somos seres humanos y cuando se nos da cierta parte de poder, pues nuestros errores ahí van, ¿no? Nos equivocamos con eso, entonces, pero nuestros libros de historia nos pintaron como a o los, los buenos y los los malos. malos. Sí, claro. Y bueno, Baruch, aquí también traigo unas frases. Y Este, ¿te voy a hacer examen? no me hagas. me Ah, no, hagas tú a examen. mí. Vamos mejor a platicarlas, ¿te parece? Vale, me parece. Pues voy a decir nada más 2 frases. Una es de Marc Block. Bloch, que es un historiador francés. La historia es la ciencia que estudia las obras de los hombres a través del tiempo. Esa es para él como su definición. Ajá. Y hay una frase que dice: la historia sirve para entender el presente a la luz del pasado. ¿Tú qué opinas? También es de Mark Block. ¿O qué? Esa frase Es la anónima. busqué y no la encontré de quién era. La historia sirve para, ¿qué? Entender el presente a la luz del pasado. Claro, es exactamente lo que te decía al principio, pero ellos marcan el presente, porque el presente también es parte de la historia. Sí, claro. Y también el futuro es parte de la historia, ¿no? Sí. Antes se creía que solo se debía de investigar el pasado, pero también se tiene que presente. investigar el presente y también el futuro. Obviamente no se sabe qué va a pasar, pero sin embargo hay indicios de, pues, ya viste lo que pasó. Claro. O sea, si pasa algo, debe de haber como una respuesta a eso, ¿no? Claro, por ejemplo, en México se creía que en el 2010 iba a haber una revolución, ya que era cíclico, ¿no? Cada siglo pasaba algo. 1810, 1910 y 2010. Pero creo que sí funcionó el analizar los hechos históricos y para ir permeando que pues no podía... Sí, claro. Porque sí Para que no se repita, es beneficioso una revolución, pero también hay mucha sangre y muchas personas muertas y pues eso no es conveniente para la humanidad. Entonces hay que ir pensando de qué manera se puede hacer la revolución o que sea una revolución ideológica más que una guerra. Claro. Entonces tiene que ver con eso, nos ayuda a analizar el presente. Y sabemos sí, claro, por qué hay cosas que suceden ahora a través de los hechos que puede históricos. suceder, ¿no? Ajá, y qué puede llegar a pasar. Pero también que la gente diga, no, pues si pasó una superguerra, ahora que no se repita, ¿no? Ajá, y podemos prevenir, porque no solamente la historia la construyen los políticos, sino todos, la masa, la muchedumbre, el conglomerado, el pueblo, la construimos a través de las modas, de las ideologías, de las creencias, de que si ya los medios de comunicación nos meten una idea de que esto es muy bueno, pues todo el mundo cree que es muy bueno. Pero hay que analizar y saber si de verdad o nos va a llevar a tener una consecuencia ya en colectivo. Claro. Como por ejemplo el señor candidato Ricardo Anaya, que creo que es el único que hace propuestas, me parece a mí. No soy seguidario de ningún partido político, pero es el que siento que tiene más propuestas tangibles que se pueden llevar a cabo. Sin embargo, la historia para qué nos ayuda, por ejemplo, él dice que los Ubers en cierta parte de Estados Unidos ya no tienen chofer. Okay. Y que los camiones, y él cree que eso es un beneficio. Pero en realidad le están quitando trabajo a mucha gente. Efectivamente. Claro. Entonces uno tiene que pensar, y los millones de mexicanos que son choferes de trailers y de Ubers, porque ahora mucha gente trabaja en los Ubers. Entonces, ¿y qué va a pasar? Y hay que investigar en la historia qué ha pasado cuando ha habido las revoluciones industriales, la revolución industrial. O sea, cuando la economía ha cambiado su perspectiva, se ha quedado millones de gente en la pobreza o en la esclavitud. Claro, y además también, bueno, en parte el capitalismo, bueno, lo que acabábamos de decir, que era la explotación del hombre por el hombre, pues con esto no solamente ya le están quitando el trabajo a la gente, pero hay muy pocos trabajos y le están quitando los trabajos que hay muchísimos choferes, por ejemplo, ¿no? Entonces me parece como una tontería que lo quitaran. ¿Y qué va a pasar si llega este presidente y implementa que traigan esas máquinas, robots que manejan ya todos los transportes, ¿no? Se van a quedar mucha gente sin Se trabajo. queda mucha gente sin trabajo. Aumentar la pobreza, ¿no? Aumenta la pobreza, pero también aumenta la delincuencia, porque si tú eres padre de familia o madre de familia y tienes que darle a tus críos, De comer.
¿cómo le haces para darles de comer? Sí. ¿Explico? Entonces, eso tiene, justo este señor Ricardo Anaya tendría que tener estudios, que se supone que tiene hasta un doctorado en la UNAM, de historia, para entender lo que ha pasado y lo que puede llegar a pasar, Sí, con solo sí, claro. decir, ay, esto está padrísimo, lo voy No a solamente implementar. proponerlo, ¿no? Ajá, no solamente proponerlo, sino pensarlo. pensar qué consecuencias tiene. Claro. ¿Te parece que nos vamos con un corte para volver y vamos a jugar teléfono descompuesto? ¡Wow! Vamos a jugar teléfono descompuesto. Muy bien, me parece. Y bueno, nos vamos con la canción de ¿Dónde está mi oreja? De Subconsciente y esa la canta Luis Morales y ahí, bueno, ahorita nos vamos, nos vemos. Todo está mal, me porto como un animal. No destruimos los enlaces ni tiramos las murallas. Todo está mal, me porto como un animal. Tenía fe, pero dime dónde está. ¿Dónde está mi oreja? No te des una oreja, devuélveme mi corazón y acabemos con esta canción. ¿Dónde está mi oreja? ¿Dónde está mi salud? Mejor quememos mi ataúd y acabemos con la esclavitud. Todo está mal, que había más oscuridad. Volvamos al pasado donde no había tonos de celular. Todo está mal, te portas como un animal. Salvemos al presente antes de hundirnos en el mar. ¿Dónde está mi oreja? No te das pendeja, devuélveme mi corazón y acabemos con esta canción. ¿Dónde está mi oreja? ¿Dónde está mi salud? Mejor quememos mi ataúd y acabemos con la esclavitud. ¿Dónde está mi oreja? No te das pendeja, devuélveme mi corazón y acabemos con esta canción. ¿Dónde está mi oreja? No te das pendeja, mejor quememos mi ataúd y acabemos con la esclavitud. ¿Dónde está mi oreja? No te das pendeja, devuélveme mi corazón y acabemos con esta canción. Devuélveme mi corazón. ¿Ya estamos por aquí de nuevo? Sí, Pues parece que sí. pues bueno, ¿les parece que jugamos teléfono descompuesto? Vente, Mariano. Aquí cabes, mira. Sí cabe, Sí, o cabe. sea, estoy Vamos a- grandote, pero que se dejó de escuchar, creo. ¿Ya se está escuchando o qué? Todo bien, parece. Parece. Ah, ok. Ok. Bueno, ¿Todo está entonces, bien? En radio. En- ¿Todo está bien en el radio? ¿Ya se escucha? Todo chido, todo chido. Ok, ok, vale. va, yo le voy a contar a Marina una historia y vamos a ver así como el gobierno cuenta lo que quiere que lo que le conviene, ¿no? Nosotros somos el gobierno. Ajá, Ok, todos vale. nosotros somos el gobierno. Yo Bueno, quiero ustedes ser el son PRD. Baruch es el verdadero gobierno, porque le toca al final. Uy. Y luego me va a tocar a mí. Ah, Y- tengo el poder. Ah. Exacto. A No, ver, ¿cuándo vamos a tener el poder nosotros? Nunca. después No sé nos si tienen cambiamos. el poder, Sí pero tienen, pero... todos son poderosos Va, porque no venga. son parte del pueblo. Escuchamos tu historia. Oye, es muy buena, Está ¿no? diciendo a Mariano. Ahora Mariano. Ay, pues- Se lo dice a Celia. ¿Lo puedes repetir otra vez? Eso es lo que está pasando ahorita en cabina. No se asusten, no No es se que nos asusten, hayamos no. quedado callados. Claro, claro. Ya. Estamos jugando. A ver, ¿qué dijimos? Había un rayito azul al que le gustaba. Ahí me quedé. No entendí lo demás. Comer zanahorias. Comer zanahorias. Bueno, en realidad dije, había una vez un puerquito azul que usaba un sombrero Puerquito. verde Pero verde. y le Él me gustaba dijo comer azul. zanahorias. Yo entendí, había una vez un borreguito azul que le gustaba Y comer había un zanahoria. Yo rayito. entendí, había un rayito azul al que le gustaba comer zanahorias.
No tenía sentido. Bueno, pues Y también esto puede ser no solamente de que el poder comunique la situación, sino lo que decíamos hace rato, las fuentes primarias pueden estar inconclusas, ¿no? Como ya ves que hasta ahora se hacen chistes del eslabón perdido, ¿no? De la evolución del hombre, del mono en hombre, que dicen que hay un eslabón perdido, un tipo de mono que no se ha identificado, por lo tanto no se tiene bien la cadena de la evolución. sí. O sea, es más, estamos contando como un chisme, ¿no? Que puede volverse historia y podría ser una fuente primaria si alguna vez investigaran en este momento. Y puede ser un chisme, porque al final de cuentas puede haber un archivo que no está completo, que está roto una parte, y entonces la gente supone algo. Por eso claro, los era así, en historiadores realidad. tienen que ser bien objetivos, porque si se lo inventan ya no son historiadores, se vuelven novelistas de la historia. Y van modificando la historia. Sí. Y ya, pues nada más. A ver, vamos Sí, con el que exacto, sigue. estoy como- Creo que él Al es revés. él es el poderoso, mira, él es el que Cambien de manipula lugar. la información. Échale, va. Cámbiale de Sí, lugar. él dijo borreguito. Él dijo borreguito. Fue rayito. A ver. Era puerquito. Y yo escuché rayito, qué feo. A ver, échale, Mariana. Yo me traté algo. ¿Sí? Híjole. Ahorita en este momento, Mariano Afrauque. No, ya espera, Frauque a vas muy Celia. rápido. Creo que sí era eso. Es como un rezo. Creo que yo. Tú dime lo que entendiste. A ver, había una vez una mujer barbuda a la que le gustaba oler y comer todo. ¿No me dijiste eso? Pero estoy muy segura de que eso no fue lo que. Era un arco iris, no una mujer. Y no le gusta. Creo que el problema fuiste tú, El Celia. problema desde el soy yo. principio. La verdad es que cierto. estoy muy sorda y pues. Disculpe. A ver, ¿cuál fue la frase principal, Mariano? Había una vez un arco iris de muchos colores al que le gustaba nublar el cielo. Una mujer barbuda. Ve como si no trabajamos con Los las chismes. fuentes primarias se Lo vuelve todo un siento. chisme. A ver, una última. Hola. Hola. Bueno, aquí tenemos a alguien más para el teléfono descompuesto. No, pues ya no cabemos. No vas a salir en A ver, cámara, chiquitín. chavo. Bueno, tal vez sí. Pues ahora tú inventaste Tú empiezas. A ver, tú di algo. teléfono descompuesto, amigo. Está muy agitado. Ok. Yo soy el gobierno poderoso. Que inventa cosas. Así es como se debe A susurrar, ver, échale. amigos. Susúrrame. Listo, Mariano ya lo Dilo. tiene. Vas. Había una vez un aguacate que se echó a perder. No, Cada vez. Pues, la sopa de dije la aguacate se echó a sopa. perder. Yo dije la sopa. Fuiste el único sordo. Así, ¿Verdad que sí? Cuando me pues. eso es beatbox o algo así. Entonces tú eres la que no sabe susurrar. Sí, es verdad. El Creo que los brackets no 5 ayudan. minutos para No, que se ayuda. termine el programa. Muy bien. Ay, bueno, otro, échale otro. Otro, vamos a ver. Vas. Pues si lo susurras y todos lo escuchan, ¿eh? Yo no. ¿Puedes decirlo otra vez? La sordera. La sordera y la mala hablada. Ok. Estoy tratando de procesar. Ya pero- Es que fue. solo escuché una palabra. Ah, ok. Ok. Había una vez un conejo que era espía. Casi, también era asesino. Ah, mira. O sea, había una no vez era un asesino. conejo que era espía y asesino. No, había una vez un conejo asesino que era espía. Ah. Ah, mira tú. Deberían escuchar. Es como espía. Y yo. Es- ¿What? Sí, susurras muy como. Pues había una vez un conejo que trabajaba como espía. Ah, claro que no. ¿En ¿Qué no serio? era asesino que era No, tú espía? también estás sorda. Ah, Bueno, pues. Qué horror, amigos. A ver, una más. antes Ah, de- una Vas, más. vas, vas. Chin, 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 chin. ok. Comienza por Luis.
Ese sí lo entienden. ¿Qué? Las agujetas de... ¿Quién sabe qué son naranjas? Ay, no puede ser. De Frauke. Frauke. Ah, Eran las agujetas de Frauke que son naranjas, ¿no? es que dices... Casi lo lograron. ¿Verdad "Este que bro, sí? ¿qué soy?" ¿Verdad que sí? Las agujetas de... Del que no debe ser nombrado. Pues así se puede distorsionar el hecho histórico y sin embargo, aunque reviviéramos a todas las personas que vivieron un hecho histórico, las juntáramos en una mesa, cada uno diría Su su versión. perspectiva, porque también recordemos la relatividad, ¿no? Es relativo de acuerdo a lo que yo vivo, la subjetividad, las emociones que estoy viviendo, qué me está pasando. Puede ser que en la toma de la Bastilla yo estuve abajo y uno estuvo en la Bastilla hasta arriba en la Lo vio azotea, ¿no? diferente. Lo vio diferente, él pudo ver cómo la reina salía corriendo, otro no, pensó que se murió allá adentro, ¿no? O sea, cada quien podría contar la historia desde su versión, aunque estuviéramos todos juntos aquí. Por eso el historiador tiene que ser como muy detective, pero al final de cuentas no reúne todos los hechos que pudieran dar la verdad. Y se dice que el historiador siempre busca la verdad, mas nunca la va a encontrar completamente. Además, ¿cuál es la verdad, no? Exactamente, o la La verdad, verdad de es que quién. no hay una verdad. Ese puede ser. O Efectivamente. una verdad distorsionada. O una verdad distorsionada. Bueno, pues, ¿cuánto queda para que se acabe? 2 minutos. Ah, bueno, Un minuto. ya para acabar, hay una nueva, como sección que va a ser El mundo antes de los 16. Mi tío Juan me la recomendó. Ok. No tengo 16, tengo 14, pero Wolfgang Amadeus Mozart era un compositor y pianista austriaco, maestro del clasicismo. Con tan solo 5 años ya tocaba el teclado y el violín y componía obras musicales que interpretaba para la realeza y la aristocracia europea. Ya sabes, Él era el que antes de los 16 ya. sí, antes, a los 5 años. Y yo creo que hay muchísimos, así que cada vez que hagas tu sección podrías contar Claro, unos. por ejemplo, 5. Cleopatra ya tenía muchos amantes. O Mariano, ¿no? Que hace. Yo también edita tengo videos. amantes. También tiene amantes, bueno, quién sabe, él lo discutió luego. Tú tienes un Pero canal de hace YouTube. videos y saca fotos. Y es la escena. O ustedes que tuvieron un programa, ¿cuántos años tenían? 8 años yo, algo así. Está, No, 8 ella años. tenía 8 años, yo En tenía el 7. radio ya, o sea, no muchos niños son locutores de esa edad. Mis pequeños saltamontes. Y la cara de Celia de yo no sé qué hago con mi vida. De verdad no sé qué hago con mi vida, amigo. No te preocupes, tú puedes despegar a partir de ahora. Claro. ¿Cuántos Como años tienes? Tarantino se... Bueno, ya no vas a tener antes de 16, pero... Pero Vamos a podrá hacer salir una una sección cápsula. que sea antes de los 30. Ajá. Ah, Antes Yo de la los voy a 30. promocionar después, antes de los 30. por ejemplo, Tarantino empezó a hacer películas hasta que tenía casi 40. Sí, Y es un genio. Pues claro, y además se también hay esperó. contrapartes, ¿no? Ujú, Sí, sí. ujú. Muy bien. O el de Kentucky, pues es un viejito la imagen porque fundó la compañía El sargento, a los ¿no? 60. ajá. Sí, órale. Sí, ya estaba viejito. Ok, pues sí, la contraparte. Efectivamente. Bueno, Baruch, muchas gracias. Gracias a ustedes por haberme invitado y por jugar. Primero por este escenario que me figura una casita y por jugar teléfono descompuesto. Perfecto, muchas gracias, Baruch. Ay, Mariana. ¿Qué más le falta? Nos vamos con una canción de Mora. ¿Mora? No, mejor de Subconsciente. Bueno, está bien, de Mora. Que se llama, Ay, Diosito santo. De Tin Marino. Esto, dilo tú, Mariano. Subconsciente. No, No. Mora. Blue Cave. 5, número 5. Ahí no lo veo, a ver. Blue Cave. Dice Sí, Blue Blue Cave. Cave. Blue Cave. Ok, vámonos. Adiós. Estamos Bye. ciegos todos.